Am, es un poco, bueno, les decía la vez pasada, es un capítulo de mi tesis y pues la esperanza es que de aquí después salgan algunos artículos, al menos uno, y de todos modos, la verdad es que buena parte de este capítulo también fue para tener, bueno, o sea, obviamente tiene una función dentro de la tesis que ahorita les voy a explicar, pero también como para mí, o sea, lo digo esto por si a alguien más le sirve la idea, como para mí fue tener una excusa para aprender diversos conceptos y teorías y herramientas que pienso que después me pueden ayudar a hacer, o sea, me pueden servir para, pues, para la filosofía, ¿no? Este, tener una excusa para aprender eso. Y igual también veo como el doctorado en realidad fue un poco también esa idea, ¿no? Como tener una excusa para aprender nuevas cosas que después me puedan servir en la filosofía en general. Pero bueno, en fin, ese es autobiográfico. Bueno, entonces el capítulo se llama así, Espacios e Ideología Modal. Y ahorita voy a explicar un poco eso de ideología. En las ciencias, espacios de posibilidad, en las ciencias, y es parte de la tesis que, como estaba creo que en el cartel, en el que pasamos en Twitter, era, se llama Naturalización de la Metafísica Modal. Voy a explicar, espero, suficientemente eh, todos estos conceptos. Entonces, ay, déjame mover los controles porque luego como que estorban mucho. Um, bueno, entonces el objetivo de este capítulo es argumentar a favor de la modalidad, de la objetividad de la modalidad. Es decir, argumentar que es un hecho objetivo que ciertas cosas son posibles y que otras no. Y es a través de un método naturalista, es decir, o así le estoy llamando al análisis de teorías científicas para demostrar que están comprometidas con esa objetividad de la modalidad. Y todo esto es bajo una hipótesis que es que muchas teorías científicas maduras, solamente quiero decir que ya tienen una formulación matemática estandarizada, ¿no? Que todo el mundo que está en esta ciencia dice, bueno, sí, esta es la teoría, ¿no? Bueno, muchas utilizan espacios de posibilidad para poder formular sus leyes, sus conceptos centrales, sus clasificaciones, sus explicaciones, sus relaciones con otras teorías y su conexión con la estadística a los datos experimentales. Entonces, déjenme poner una herramienta aquí. Cada una de estas 6 cosas, de hecho, son 6 secciones del capítulo, bueno, varias secciones del capítulo, y son eso, como funciones que yo he encontrado para esto que llamo espacios de posibilidad, que voy a explicar un poco más. Um, o sea, funciones es decir, cosas para las que las ciencias utilizan este tipo de formalismo, ¿no? Entonces, otra vez, formular sus leyes es uno, ¿no? Formular conceptos centrales es otro, dos, clasificaciones un tercero, explicaciones cuarto, formular relaciones con otras teorías y en específico me refiero a teorías sucesoras y en realidad, digo, de hecho, esta sección es una de las que no ha acabado, pero me refiero a teorías de la física, ¿no? Ahí es muy claro cómo hay un proceso para pasar de una teoría newtoniana, o bueno, de la física clásica más bien, a una teoría cuántica que involucra manipular, por decirlo así, o un proceso matemático, o lo que se llama una transformación en un espacio de posibilidad al otro, ¿no? Bueno, y finalmente la conexión de la estadística con los datos experimentales. Y este en realidad es un argumento que hizo Jenan Ismail en otro artículo que voy a exponer también, ¿no? Bueno, sí, sí da tiempo. Pues, o sea, en realidad, como les decía la vez pasada, cada una de estas cosas son como, cada una de estas funciones, para explicar cada una de estas funciones, me llevo así como exposición de la teoría y decir uh, por qué este es un espacio de posibilidad y decir cuál es la interpretación de ese espacio y resulta, o bueno, pues los tomo porque son interpretaciones pues modales. Ahora voy a hablar sobre esto. ¿Y qué les iba a decir? Bueno, el punto es que son secciones muy largas, entonces no sé si puedo exponer todas, ¿no? De hecho, no las puse aquí en la presentación porque, pues, iban a ser así 500 láminas, entonces no tiene mucho sentido, pero pues podemos dar unos ejemplos, ver unos ejemplos después, ¿no? Más bien después de revisar el contexto y el argumento central, que es igual como lo más filosófico.
Lo demás, pues, es como un poco resumir libros de texto y artículos y cosas así, ¿no? Entonces, pero lo más filosófico es lo que puse aquí en la presentación. Ah, escuché un sonidito, no sé qué quiera decir. Bueno, esa es mi hipótesis y el oponente al que me enfrento, y lo pongo como parte del contexto, es lo que llamo de modalismo. Lo debí haber puesto entre comillas. Pero bueno, ¿qué es la idea de que la ciencia no requiere suponer la objetividad de la modalidad, ¿no? Entonces yo veo este capítulo como una exposición de una dialéctica, por decirlo así, sí, una batalla argumental entre dos posturas, el objetivismo naturalista, le llamo así, que yo defiendo, que es esto, la, eh, la tesis de que la objetividad, perdón, que la modalidad es objetiva y que lo podemos descubrir a partir de, o lo podemos ver a partir del análisis de teorías científicas. Ese es el objetivismo naturalista, ¿no? Por eso esas dos palabras. Y, o sea, la batalla entre ese y el demodalismo, la tesis de que la ciencia no requiere suponer la objetividad de la modalidad, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué quiero decir con modalidad? Es el modo en el que una proposición es verdad o en que un estado se da, se obtiene o sí, se da, ¿no? Es decir, modos como posiblemente, imposiblemente, necesariamente, actualizadamente o contingentemente, ¿no? Entonces, al final de cuentas, modalidad significa, o sea, cuando hablamos de modalidad hablamos de estados que son posibles o necesarios o meramente posibles o actualizados o imposibles. Claro, ahora, bueno, como el tema central de esta área de la metafísica es intentar entender qué significa, qué tipo de cosa pasa en la realidad, por decirlo así, para poder hablar de posibilidad y necesidad. Este problema específico no es el tema de este capítulo, del cuarto capítulo, es el tema del quinto capítulo que no voy a exponer hoy. Um, y de hecho ya alguna vez expuse un poco sobre eso, el argumento desde el caos y todo eso, pero bueno, es parte de, ¿no? Pero por ahora voy a dejarlo así, como solo hablar de posibilidad y necesidad, de nuevo, en un sentido ontológico, no en un sentido epistemológico, ¿no? Estas diferencias entre ontológico y epistemológico están antes en la tesis, quizá debía haberlas puesto aquí. Pero es decir, hablar de posibilidad de necesidad, no en el sentido de cuando uno dice, por ejemplo, pues puede que hoy llueva porque está nublado, ¿no? Ese tipo de posibilidad es una posibilidad epistemológica, es decir, de lo que podemos suponer o creer a partir de la evidencia que tenemos. No, yo hablo de posibilidad real, ¿no? Como cuando decimos, no sé, eh, podría resultar, no sé, hoy pude haber, no sé, pues, me pude haber puesto otra camisa o lo que sea, no sé, ese tipo de modalidad en un sentido ontológico. Bueno, entonces el objetivo de nuevo es argumentar a favor de la objetividad de la modalidad, es decir, que algunas proposiciones, de haber puesto también algunos estados, son posibles, imposibles, etcétera, de forma objetiva, ¿no? Algunas circunstancias, algunos escenarios, si quieren decirlo así, algunos mundos posibles, como dirán en lógica y en semántica. Bueno, esto es a diferencia de las posturas antiobjetivistas, del tipo que vamos a revisar después diferentes variantes, pero un poco de nuevo, para contextualizar. Del tipo que dicen cosas como que una proposición sea posible simplemente que podamos imaginar su verdad, o que si al afirmarla no, o que al afirmarla no nos contradigamos, o que tengamos una convención, ¿no? Ese tipo de posturas son como el antiobjetivismo que son pues, contrarias a lo que quiere defender, ¿no? Bueno, sobre el método, le llamo así naturalista simplemente. Y con eso quiero decir, es como analizar teorías científicas y demostrar que están comprometidas con la objetividad de modalidad. Entonces, ¿en qué sentido de análisis? Pues lo vamos a ver ya. No sé si pudiera decir así como a priori, bueno, quiero decir esto con análisis de teorías científicas, nada más que las expongo y digo, aquí está, ¿no? Y entonces creo que es mejor verlo con ejemplos, como igual al final de esta parte de la exposición. Bueno, entonces es lo que les decía. Expongo la teoría en su formulación e interpretación estándar. Muestro que la interpretación estándar del formalismo requiere suponer que ciertos estados son objetivamente posibles o imposibles o necesarios, etc.
Bueno, hipótesis. Primera hipótesis. Bueno, esta es la central, ¿no? Muchos, ya lo comenté, pero lo estoy como repitiendo y expandiendo. Muchas teorías científicas maduras utilizan espacios de posibilidad para los 6 usos que les dije: formular leyes, conceptos centrales, clasificaciones, explicaciones, para formar sus relaciones con otras teorías y con la estadística, que se extrae de los datos experimentales. Y entonces, por supuesto, se requiere no solo como de una parte puramente teórica, sino para conectar a la teoría con los datos empíricos, ¿no? Con la estadística que nos dan los datos empíricos, ¿no? Bueno, de esto hablaremos más. Entonces, otra vez el oponente es la idea de que la ciencia no requiere suponer la objetividad de la modalidad. Y aquí veo una analogía con el nominalismo, como se le conoce, en la filosofía de las matemáticas. Es decir, que la ciencia no requiere suponer que existen objetos matemáticos, ¿no? Este es el nominalismo en filosofía de las matemáticas. Es decir, no, estoy siendo inexacto. O sea, el nominalismo en filosofía de las matemáticas simplemente es la tesis de que no hay objetos matemáticos, ¿no? Así se le conoce. Pero, dado cómo se forjó el debate desde por ahí de los 50, 60, que es lo que voy a exponer ahora mismo, pero solo para dar el contexto, sí, el argumento, o sea, como el debate en realidad se ha empezado a restringir cada vez más a esta idea de si la ciencia requiere o no suponer objetos matemáticos, ¿no? ¿Por qué? Porque el argumento central que voy a exponer ahora va por este lado, ¿no? Por argumentar que la ciencia, o sea, que tenemos que creer en objetos matemáticos porque la ciencia los requiere. Bueno, entonces, este es el argumento que les decía, que es el argumento de Quine, de la indispensabilidad. Y estoy exprimiendo esto que es, otra vez, como filosofía de las matemáticas, porque, o una parte de filosofía de las matemáticas, que es el debate entre realistas y antirrealistas, porque les digo que veo una analogía con el debate que voy a exponer y tratar de contribuir en este capítulo. Y que es un debate que creo que no se ha visto así. O sea, creo que una de las contribuciones, espero, del capítulo, que les digo después sacar algún artículo sobre esto, es como estructurar así el debate, como decir, miren, esto ya ha pasado antes, tenemos la misma estructura como dialéctica y eso, entonces eso nos da como una guía de por dónde van los argumentos, ¿no? Bueno, entonces este es el argumento que les digo de Quine, de indispensabilidad, va básicamente así, hay muchos detalles, pero vamos a verlo desde un punto de vista como más básico. Y es decir, las mejores teorías científicas se formulan con matemáticas. Estas implican que existen objetos como números y funciones, ¿no? Es decir, no sé, la teoría de Newton se formula, digo, Newton tenía esta formulación geométrica y lo que sea, pero se formula con cosas como F igual a M por A, ¿no? Y entonces de ahí se siguen cosas como existe el número 2, porque entonces cuando uno tiene cosas como, la fuerza en cuestión vale 2 newtons o lo que sea, de ahí uno puede inferir, bueno, mediante lógica clásica existe algo como el número 2, ¿no? Bueno, entonces las matemáticas implican que existen números y funciones, cosas así, objetos matemáticos en general. Frege ya había argumentado que los objetos materiales no son, que los objetos matemáticos no son materiales, ¿no? En fundamentos de la aritmética. Y por lo tanto, aceptar que las teorías científicas, por lo tanto, aceptar las teorías científicas implica aceptar que existen objetos matemáticos que no son materiales, ¿no? Pues ese es el argumento. Esto está, sobre todo, más famosamente, en este artículo de Quine, que se llama Sobre lo que hay, ¿no? Bueno, y entonces, como unos 10 años después, Benacerraf, creo que es del 63, publica este artículo, o 62, publica este artículo llamado Verdad Matemática, Mathematical Truth. Igual, no sé, puedo subir un folder donde ponga los artículos y sus traducciones que he mencionado. Y expone lo que se conoce como el dilema de Benacerraf, pero en realidad es un trilema, ¿no? Que consiste de 3 cosas, de 3 suposiciones que chocan entre sí de alguna forma que voy a explicar más. Bueno, la primera es una suposición ontológica o un supuesto ontológico, que es los objetos, perdón, aquí faltó, los objetos matemáticos son objetos abstractos, es decir, no son materiales,
no existen en el espacio-tiempo, no tienen poderes causales, no pueden recibir efectos causales, ¿no? Es decir, no pueden actuar sobre otra cosa, en sentido físico, ni pueden ser pacientes, pues, no pueden ser agentes ni pacientes causales, pues. El supuesto epistemológico, que estaba muy de moda en esos momentos, la teoría de Goldman y esto, es que el conocimiento requiere de una conexión causal con lo conocido, ¿no? Entonces, tiene que haber una serie de causas y efectos que conecten a un evento con la persona que lo conoce para que se pueda hablar de conocimiento. Y esta era la teoría causal del conocimiento de Goldman, por supuesto, bajo la influencia de la teoría causal de la percepción, que también estaba desde antes. Goldman después la rechazó y postuló o defendió y sigue defendiendo su teoría confiabilista, pero no importa, aún cuando no tengamos la teoría causal del conocimiento, sigue estando la versión de Field en su libro Science Without Numbers, que es esta: si no podemos tener ningún contacto causal con las entidades matemáticas, ¿cómo podemos explicar la correlación entre las propiedades de tales entidades y la verdad de los juicios matemáticos, ¿no? Entonces, bueno, uno supone que la gente que hace matemáticas no está como inventándose cosas, sino que es una ciencia respetable, digamos, porque al hacer demostraciones, al hacer matemáticas, pues, esa gente, cuando deriva o demuestra un teorema, ese teorema nos va a explicar las propiedades de cierto objeto o de cierto tipo de objetos matemáticos. Y entonces la pregunta es, bueno, si estamos suponiendo que eso que demuestran los matemáticos o en matemáticas es verdad, ¿cómo podemos explicar esa verdad? Es decir, que sea verdad significa que describe, que corresponde a cómo son los objetos matemáticos en sí mismos, ¿no? ¿Cómo podemos explicar esa correlación entre la verdad de lo que hacen en matemáticas y las características de los objetos matemáticos si no es de forma causal, ¿no? Por ejemplo, con la percepción, pues una teoría pues, muy popular es la teoría causal, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos explicar la verdad de mi creencia de que aquí hay un termo? Bueno, pues porque hay una conexión causal del termo con mis ojos y luego el nervio óptico y el cerebro. Hay todo un canal causal, digámoslo así. Y no hay tal con las matemáticas bajo la suposición ontológica. Entonces, ¿cuál es la explicación alternativa, no? Bueno, y finalmente un postulado, una suposición, un supuesto semántico, que es el lenguaje matemático tiene una semántica estándar, ¿no? Esto, Benacerraf en su artículo original le llama que no es una semántica combinatoria o algo así. Sí, una semántica combinatoria. Perdón, no, de hecho se refiere a una gramática. Bueno, el punto central es este. Bueno, antes de explicar el punto central, la pregunta, ¿cómo podemos referirnos a entidades abstractas? La idea es esta. Esto de hecho es de Maddy, ¿no? Pero también está en el problema de Benacerraf, que es, de nuevo, tenemos objetos matemáticos que se supone que son inmateriales, abstractos, y tenemos gente hablando de matemáticas diciendo 2 más 2 es 4, ¿no? Ni siquiera la gente que profesionalmente se dedica a ello, sino un niño de la primaria, ¿no? Decían que 2 más 2 es 4 y lo aprende. ¿Cómo es que el término 2 que utiliza el niño se puede referir a un objeto abstracto si no hay una conexión causal? Porque según las teorías más populares, también en ese momento en que escribe Maddy, de la referencia, que es de la referencia de los nombres de los términos singulares, como 2 y como 4, es la teoría causal de Kripke, ¿no? Que decía algo más o menos así. Nos podemos referir al Sol porque hay una conexión causal entre el Sol y el acto de nombrarlo, de ponerle un nombre. Alguien lo vio y dijo, a ese lo vamos a llamar el Sol, y entonces decía Kripke, la referencia se transmite, ¿no? En una cadena. Hay un bautizo inicial, decía Kripke, y la referencia se transmite en una cadena hasta usuarios como nosotros, ¿no? Pero no hay tal bautizo inicial a los objetos matemáticos, ¿no? Entonces, digo, claro, aquí podría entrar como teorías descriptivistas y así, ¿no? Entonces, pero lo que estoy diciendo es, como este es el trilema básico,
y distintas teorías empiezan a ser posibles, digamos, esto estructura el debate, ¿no? Es lo que quiero decir. Esto estructura el problema, porque nos da tres supuestos que chocan entre sí, en el sentido que acabo de explicar, que las consecuencias de uno son problemáticas para las consecuencias de otro. Entonces, rechazar uno o cambiarlo nos abre, por decirlo así, un espacio de teorías, un espacio de posibles teorías, un espacio de posibilidades teóricas, y, y eso, ¿no? Eso estructura entonces así el problema, el debate, ¿no? ¿Cuáles son como los límites de ese espacio que tenemos que quitar para poder avanzar, ¿no? Esa es la idea. Bueno, entonces, para evadir el argumento de Quine y evitar el trilema, hay dos tipos de estrategias nominalistas, ¿no? Y esta clasificación es más o menos reciente, es como del 2010, en un artículo de Mark Collivan, que se llama No Easy Road to Nominalism, es decir, no hay ningún camino fácil al nominalismo. Tomo esta clasificación de ahí, ¿no? Igual lo puedo subir de todos modos, el artículo. Entonces, Collivan le llama el camino difícil a reconstruir a la ciencia sin que requiera matemáticas. Y eso es algo que intentó Hartree-Field en este libro que les mencionaba, llamado Science Without Numbers, Ciencias sin Números, donde el proyecto central es evadir el argumento de Quine que mencionamos hace rato, el de indispensabilidad, y con eso quitarse el dilema de Ben-Asseraf y otro par de problemas que Field veía, por ejemplo, en explicación científica, al reconstruir a las ciencias sin que éstas requieran de utilizar lenguaje, o requieran referirse a entidades matemáticas, ¿no? Porque a fin de cuentas sí va a utilizar un lenguaje pues, formal, pero el punto es que ese lenguaje no se refiera a entidades matemáticas. Y en realidad, obviamente, no lo hace con toda la ciencia, hace un estudio de caso, que es la mecánica newtoniana, y entonces intentar definir las magnitudes sin nunca mencionar números, etcétera, ¿no? Sino con puras relaciones entre particulares concretos, ¿no? Entonces, si solo tenemos particulares concretos y relaciones entre esos particulares, entonces en ese sentido no es como un nominalismo que niega universales, sino solamente números, objetos matemáticos. Si solo tenemos particulares y relaciones entre ellos, ¿cómo podemos formular la mecánica de Newton sin utilizar funciones, tensores, espacios, números, operaciones, ¿no? Etcétera. Entonces, eso es lo que hace Ben-Asseraf. Hay gente que ha dicho, no, eso no lo puedes hacer con mecánica cuántica, eso no lo puedes hacer con física más avanzada. Y ha habido algunos avances por ahí, pero obviamente eso no es un proyecto completado para nada, ¿no? Muy recientemente, creo que este año o el pasado, vi un paper que no sé si, creo que todavía no se publica, de un tipo muy bueno que se llama Kemin Chen, intentando expandir el proyecto de Field a la mecánica cuántica, ¿no? Bueno, la mecánica cuántica como básica, no relativista, pero y suena bien, pues, ¿no? Pero digo, a lo que voy es un proyecto en curso. Personalmente yo no tengo, como dicen en inglés, a horse in that race, o sea, no, yo ahí no estoy, o sea, digamos, para mí, en particular para mi proyecto, y bueno, personalmente, para mi proyecto, yo no estoy comprometido con ninguno de los lados, ¿no? Si hay o no objetos matemáticos, eso para mi proyecto no lo afecta, porque aunque claro, lo que voy a exponer, los objetos de los espacios de posibilidades son objetos, bueno, se describen en el formalismo matemático, pero a final de cuentas, lo que yo digo, la tesis de mi parte es que esos objetos matemáticos, los espacios de posibilidades, en realidad se usan para describir una estructura real, incluso concreta, lo que llamo constricciones, que son cosas concretas, reales, actuales, que están en el mundo y que son, digámoslo así, la fuente de la modalidad. Entonces, eso no lo digo en este capítulo, eso está en el 5º capítulo. Pero al final de cuentas, si el nominalismo es o no verdadero, no afecta a mi proyecto y a mí no me afecta tampoco. A veces soy nominalista, a veces soy realista, ¿no? Personalmente, depende si uno lee un libro de texto de matemáticas, pues dices, wow, pues ¿cómo puede no existir esto, no? Y si ya lo lees, no sé, ingeniería o aplicado a ciencias experimentales, dices, bueno, claro, lo único que están haciendo es utilizar estos términos para abreviar, codificar
referencia a cosas concretas, ¿no? Entonces, dependiendo del mood en que me encuentre. Entonces, eso es otra vez autobiográfico, ¿no? En realidad es un debate muy complejo, pero al final de cuentas lo importante es que, que para el proyecto de esta tesis y en particular de este capítulo, si el nominalismo es uno verdadero no es problemático. En realidad solo estoy exponiendo esto por la analogía que tiene con el debate que es, donde sí estoy metido, ¿no? Bueno, camino difícil, reconstruir la ciencia sin que requiera matemáticas. Camino fácil, reinterpretar la ciencia sin que requiera matemáticas. Entonces, la diferencia es básicamente esta. Una, el difícil se trataría de escribir una nueva teoría, literalmente una nueva teoría, que sea empíricamente equivalente con la de Newton, por ejemplo, en el caso de nominalizar la física de Newton. ¿Qué quiero decir empíricamente equivalente? Es decir, una teoría que tenga las mismas predicciones experimentales que la de Newton, que también prediga, no sé, no sé, el tiro parabólico, ¿no? Y puedas decir lo mismo. Bueno, digamos, eso ya estaba desde antes de Newton, ¿no? Pero digamos, y puedas hacer los mismos cálculos, al final de cuentas, las mismas predicciones, de si yo lanzo una piedra y con este ángulo y tal velocidad y lo que sea, va a caer en tal lado, que lo puedas decir igual que lo dice la física original, digamos, así de Newton. ¿Por qué? Porque si no es al menos empíricamente equivalente, pues no tiene chance, ¿no? Es decir, uno quiere una teoría que prediga más, o al menos que prediga lo que ya predecía la otra. Si tiene predicciones falsas, pues no se la van a tomar como una teoría que describa lo mismo que describía la anterior. Quizás será una aproximación útil para cálculos, pero esta no lo es, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre reconstruir, es escribir una nueva teoría literalmente sin utilizar el número 6 y f de x y objetos así matemáticos. La otra, la de reinterpretar, es tomar la teoría que ya está y decir, mira, cuando tú crees que el 6 aquí que está ahí, esa es la teoría, ahí dice 6 más 1 igual a 7 o lo que sea. Cuando tú crees que el 6 se está refiriendo a un objeto abstracto platónico, en realidad lo que están haciendo es, por ejemplo, en una versión de este nominalismo fácil, es referirse a 6 objetos concretos que están ahí en el mundo. Entonces el 6 no tiene por qué referirse a un número abstracto, ¿no? Se refiere a una cantidad, una magnitud física, ¿no? A 6 objetos concretos o a 6 unidades de velocidad, ¿no? 6 kilómetros por hora, lo que sea, ¿no? Esa es la estrategia, el tipo de estrategia de reinterpretación. Hay muchas versiones. El que yo les menciono se parece un poco a lo que dice Bueno, llaman la estrategia de, bueno, como este nominalismo de codificación. La idea es que las matemáticas en la ciencia se utilizan para codificar magnitudes concretas, ¿no? Pero hay muchas, ¿no? Diablo tiene esto de, en realidad las matemáticas se utilizan o parecen utilizarse como metáforas y así, ¿no? Hay versiones. Y entonces, solo para cerrar ya con esto, el debate se ha movido un poco más hacia no solo si la ciencia utiliza o no matemáticas, sino cuáles son los usos específicos que hace la ciencia de las matemáticas que requieran propiedades matemáticas, ¿no? En algún momento les mencioné, hay gente que en biología dice, mira, se requiere de creer en números primos porque el ciclo reproductivo de las cicadas tiene que ser un número primo por ciertas razones biológicas. Es un ejemplo de esto. Bueno, entonces esto es sobre nominalismo. Y les digo, esto todo me importaba por la analogía con lo que llamo demodalismo. Como demodalizar sería como quitar modalidad, ¿no? ¿Qué es esto? La ontología realista de las entidades intencionales, es decir, como aquellas que intrínsecamente son modales, por decirlo así. Cosas como potencialidades, esencias, mundos posibles, escenarios posibles, ¿no? Esta ontología realista las convierte en entidades abstractas, como los mundos posibles, o en entidades que tienen un poder modal intrínseco que se queda sin explicar. Las entidades abstractas es obvio en el caso de los mundos posibles, excepto Lewis. Todas las demás teorías de mundos posibles suponen que son objetos abstractos, no materiales. Y las nuevas teorías de la modalidad que no piensan que la modalidad es algo que tenga que ver con mundos posibles, fundamentalmente,
sino con cosas como esencias o como potencialidades, lo que yo propongo en el capítulo 5, que es constricciones, ¿no? Bueno, hay un argumento de un tipo llamado Baker que nos dice esto, ¿no? O sea, es un argumento muy largo y muy complejo, no lo voy a poner todo aquí, pero la idea central es esta, que esas teorías postulan un poder modal intrínseco que, por decirle así, que queda sin explicar. Y si se intenta explicar, pues, a fin de cuentas, se reducen a una tesis como humeana que le quita la modalidad, por decirlo así, ¿no? Sí, no lo expliqué con mucho detalle, pero es que si lo explico con más detalle, nos va a llevar mucho tiempo y ahorita no es mi punto central, ¿no? Solo quiero decirles que el mensaje es que a la ontología realista de la modalidad tiene problemas análogos a la ontología realista de las matemáticas. No el mismo, análogos, ¿no? O son abstractos o tienen un poder modal intrínseco. Un problema semántico también. Si el lenguaje modal tiene una semántica estándar, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir una semántica estándar? Pues un tipo de semántica tarskiana, donde los significados sean funciones que llevan a referencias. Quizá Lourdes ahora esté pensando como, no, otra vez, ¿no? Pero no, creo que incluso bajo una teoría del estilo katziana, por decirlo así, habría un problema parecido, pero lo podemos discutir al rato. No estoy viendo a Lourdes, a ver qué cara puso con respecto a esto, pero probablemente sí quiera discutirlo después. Bueno, bueno, y finalmente, la epistemología. También hay un problema en epistemología, la epistemología de las entidades intencionales, es decir, la epistemología de la modalidad sigue siendo un debate abierto, problemático, intrincado. No hay consenso sobre cómo podemos conocer hechos acerca de tales cosas. Yo tengo mi propia teoría, que es parte de lo que hice en la tesis de maestría, y me falta afinar muchas cosas, por eso no he como sacado un artículo, y pues soy muy disperso también. pero bueno, pero el punto es que hay ese debate, yo creo que no es irresoluble, pero también hay un problema epistemológico con la modalidad, así como con las matemáticas, ¿no? Entonces tenemos problema ontológico, semántico y epistemológico parecidos al de las matemáticas, que motivaría también igual un rechazo o una resistencia inicial a la idea de que tengamos que postular tales cosas. En ese sentido, entiendo que la postulación de esas cosas, digamos, ponga nerviosos pues a los filósofos que suelen ser muy quisquillosos con postular cosas extrañas, por decirlo así, ¿no? Bueno, eso es como estructurar el debate, ¿no? Conceptos preliminares para pues, profundizar un poco más. Esto también es una sección medio larga del capítulo. La verdad es que he intentado recortar, pero no me sale muy bien. Pero, ¿cuándo es modal una teoría? Porque esto va a ser una pregunta, de hecho es una pregunta que me hicieron en el examen de candidatura. Y necesitamos un criterio para decir, o sea, porque no se puede, creo que esto me lo decía Alessandro Torza, ¿no? Que es uno de mi comité. Tú no puedes poner como una teoría y decir, mira, esto es modal y ya, ¿no? Sino que tienes que tener un criterio sistemático. Por ejemplo, él tiene uno en un artículo suyo, yo creo que, y que se basa fundamentalmente en una investigación lógica que hizo un lógico llamado Arnold Kozlov, no sé cómo se pronuncia, Kozlov, y ya, pero considero esa posibilidad de utilizar el criterio de Kozlov. En la tesis, ahorita no importa cuál es el criterio, es un poco técnico y no tendría mucho sentido ir a esos detalles, pero lo que sí importa es que no utilice ese criterio porque una de las consecuencias de ese criterio es que el cuantificador clásico, ya sea el existencial o el universal, no importa, termina siendo una conectiva modal. O sea, al final de cuentas, pone al cuantificador existencial, si quieren, en la misma categoría que el operador de posibilidad. Entonces, o sea, ambos son modales bajo la definición de Kozlov. Entonces, no utilizo ese criterio porque digo, en primera, extensionalistas convencidos como Quine, como Lewis, pensaban que justo el paradigma de la extensionalidad era la lógica clásica, ¿no? Digo, si quieren incluso con teoría de conjuntos, pero la lógica clásica, cuantificacional,
en el paradigma de extensionalidad para Quine. Entonces, si con el criterio de Kozlov ese paradigma resulta de hecho ser modal, no extensional, pues como que perdemos un poco el grip, ¿no? Como el agarre del concepto de la diferencia entre extensional e intencional, ¿no? Esa es una objeción. Otra es que, de hecho, sería muy fácil para mí, o sea, aceptar ese criterio me haría las cosas muy fáciles, ¿no? ¿Por qué? Porque como toda teoría científica que esté formulada con matemáticas, pues va a contener cuantificadores. Ah, ya por definición, toda teoría científica sería modal solo por eso, ¿no? Entonces es justo, dialécticamente justo, que yo no asuma el criterio de Kozlov porque me haría las cosas muy sencillas, ¿no? Y sería un argumento pues muy chafa, porque diría, mira, el criterio de Kozlov dice, digo, no muy chafa, ¿no? No es muy chafa, sería muy corta o muy poca la contribución al debate, porque el argumento solo sería, mira, toda teoría matemática, por definición, va a tener cuantificadores y probablemente cuantificadores clásicos, porque las teorías científicas las estándar no suelen utilizar lógicas no clásicas, ¿no? Digo, que hay un debate, pues, pero eso es una hipótesis. Entonces, en cuanto tengan esos cuantificadores, ya por el criterio de Kozlov, ya son modales y se acabó el debate, vámonos a Acapulco, ¿no? Entonces, no, no es tan interesante eso, creo. Porque no es tan interesante porque la objeción inmediata será, bueno, pues Kozlov está mal y ya, ¿no? ¿Qué es lo que yo creo, de hecho? Bueno, entonces, aquí puse mal el comando post, pero bueno. ¿Cuándo es modal una teoría? Cuando su interpretación científica estándar es modal. Ese es, a final de cuentas, mi criterio. Es decir, está la teoría en abstracto, ¿no? El lenguaje, el aparato, ¿no? Matemático, pero también hay que tomar en cuenta qué es lo que dice que representa, qué es lo que dicen los científicos al exponerla, al enseñarla, al criticarla, al expandirla, al aplicarla. ¿Qué es lo que dicen ellos? ¿Qué significan estos símbolos? Y de nuevo, la idea es utilizar la interpretación como estándar para que no me digan, bueno, no, es que eso lo expuso ahí algún profesor medio loquito, perdido, ¿no? Medio marginal, ¿no? Sino decir, no, bueno, esto es como el consenso acerca de qué significa la teoría. Esa es la idea. Bueno, entonces otro concepto que va a ser útil es la diferencia entre inviabilidad e indispensabilidad. Entonces, no sé qué pasó aquí, pero bueno, indispensabilidad es que la ciencia no pueda existir sin, ¿no? Entonces, cuando uno dice que las matemáticas son indispensables, uno quiere decir que sin utilizar matemáticas no podría haber ciencia, ¿no? Entonces, como les decía la vez pasada, esto es muy fuerte. Se requiere una prueba de eso, de imposibilidad. Es demasiado. Entonces, yo quiero decir algo más leve, que es inviabilidad, que se requiere para la ciencia existente, ¿no? Es decir, para la que conocemos, se requiere. ¿Por qué? Porque lo usan y si no lo usan, no es la teoría, ¿no? Y ya. Y no conocemos versiones que no lo requieran, simplemente eso. La que de hecho conocemos, la que de hecho tenemos, lo usa y se requiere para ella, porque si no tiene eso, no es la misma teoría, simplemente. Pero si hay alguna otra versión de las mismas teorías científicas que no la requieran, pues no las conocemos, ¿no? Y eso es un claim fáctico acerca de la realidad. De hecho, ¿no? No es un claim o no es una afirmación, no es una propuesta acerca de lo que puede o no puede ser, sino es acerca de cómo es, ¿no? Y claro, obviamente la mayor parte del capítulo es mostrar que de hecho es así, pero de nuevo, solo es mostrar que es así, no es mostrar que debe ser así. Esa es la diferencia básicamente. Estoy usando inviabilidad, en realidad es porque no se me ocurrió otra palabra, pero eso es lo que quiero decir, es un sentido técnico, ¿no? Entonces, la ciencia no modal es inviable solo en el sentido en que las teorías científicas de hecho utilizan estos formalismos de espacios de posibilidad y no conocemos versiones que no lo hagan, ¿no? No estoy diciendo que no pueda haber, solo no las conocemos. Bueno, aquí hay otro como concepto de por qué la ciencia necesitaría la modalidad, es decir, quiero con este apartado que no puse aquí porque está más largo, pero quiero un poco como despejar estas dudas iniciales o intuitivas, es decir, preteóricas, que uno podría tener con el proyecto. Es decir, otra vez comparando matemáticas y modalidad.
uno dice, bueno, ¿por qué la ciencia necesitaría las matemáticas? ¿Por qué tanto como fuss, no? ¿Por qué tanto rollo con esto de las matemáticas? Bueno, pues eso, y también uno lo lee en los libros de texto, matemáticas aplicadas o de las teorías científicas o incluso de las mates apuras, muchas veces te dicen, bueno, pues la ciencia utiliza matemáticas porque es mucho más breve, nos permite calcular, te da una notación estandarizada, ¿no? Al menos tres cosas, ¿no? Digo, habrá más, y esto es súper general, obviamente, pero al menos, ¿por qué Galileo, digamos, dijo que el lenguaje de la naturaleza es la geometría? Bueno, pues al menos esas tres razones, porque las matemáticas te estandarizan, te permiten calcular porque ya hay como más reglas y ya todo está bien definido. Bueno, no todo, pero al menos la mayoría. Y, y es más breve escribir, no sé, un símbolo de integral y una función que ponerlo todo en palabras, ¿no? Entonces, el lenguaje simbólico nos ayuda, ¿no? Entonces, hay al menos esas tres ventajas, ¿no? Y ahora uno se preguntaría, bueno, pero ¿por qué la ciencia necesitaría conceptos modales si uno dirá, bueno, es que la ciencia se trata de describir la realidad, ¿no? Lo que sucede, ¿no? Los científicos nos preguntan, ¿qué podría haber sucedido? Yo creo que sí se preguntan, obviamente se preguntan todos los días de por qué podría haber sucedido. Ah, esa es una razón, ¿no? Sí se preguntan qué podría haber sucedido. Si no me creen, vean solamente las conferencias de las 7 de la tarde de López Gatell, ¿no? Y cuando habla de hemos o no aplanado la curva, y esto no le queda claro a muchas personas que luego escriben columnas de opinión muy confundidas en el Universal o así, pero bueno, perdón, eso ya es otra cosa. Pero cuando Gatel que dice hemos aplanado la curva, no se está refiriendo a la curva, no se está refiriendo a que la curva de casos, la curva epidémica, casos confirmados, ya esté así o ya esté en una meseta. Se está refiriendo a que la curva que de hecho vemos de casos tiene una altura que es mucho menor a la curva que podríamos haber visto, ¿no? O sea, lo voy a dibujar aquí, aunque sea sobre esta cosa. O sea, piensen así, la curva de casos que vemos, todo, todo mal. Se ve un poco así, digamos, ¿no? Pero cuando dice, hemos aplanado la curva, lo que dice es, bueno, si no hubiéramos hecho lo de la sana distancia y lo de cerrar negocios y eso, la curva en realidad se hubiera visto así. Bueno, así, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere decir Gatell cuando dice aplanar la curva, y eso es lo que siempre se ha querido decir, ¿no? Desde que se introdujo el concepto. Entonces, ese es un caso, solo una muestra de que a los científicos, en este caso a los epidemiólogos, por supuesto que les importa saber qué podría haber pasado, ¿no? Y de nuevo, no, o sea, cuando Gatell dice, y esto es parte de lo que voy a decir después, cuando Gatell dice aplanamos la curva, quiere decir la curva que tenemos es más plana que la curva que podríamos haber tenido, y cuando dice eso, se refiere a algún hecho objetivo, ¿no? No se refiere a es consistente con lo que yo creo o esta es la convención, no, se refiere a, de hecho, la curva que tenemos podría, objetivamente podría haber pasado que fuera más alta, ¿no? Entonces, una pequeña muestra muy inmediata, creo, de esto que, del mensaje central. Um, en ciencias políticas hay muchos usos de contrafácticos, dice Marcos. Sí, en realidad también, ¿no? En historia incluso, o sea, digo, no sé, ya vamos a hablar de todo esto en el curso, pero también no solo, o sea, lo que quiero decir es no solamente en las ciencias que voy a revisar, que incluyen ciencias sociales, pero en otras por ejemplo, en historia también muchas veces hablan, bueno, ¿qué le hubiera pasado a Miguel Hidalgo si no hubiera habido? Etcétera, ¿no? En fin, y por último cierro. No, pero déjame compartir ay, este otro PDF de la tesis. En realidad, eh, um, entonces, criterios de cuándo es modal una teoría y sobre todo, diferencia entre esto. Esta afirmación también me parece central y es parte de lo que digo de por qué la ciencia necesitaría la modalidad. Bueno, es verdad que el objetivo de la ciencia es explicar la realidad, pero a priori no sabemos cómo es esta. La ciencia, una de las razones, necesita espacios de posibilidades porque no sabemos a priori en qué estado del mundo nos encontramos ni cómo este va a evolucionar. Y entonces uno diría, bueno, pero este es un uso epistemológico. No necesariamente, ¿no?
No necesariamente porque, es decir, obviamente hay una cuestión epistemológica, la noción a priori es epistemológica, ¿no? Pero en la ignorancia a priori que tenemos del estado del mundo nos impide tener una predicción de cómo va a ser la realidad objetiva, ¿no? Y entonces necesitamos modelar diferentes posibilidades objetivas. Por supuesto, o sea, obviamente aquí está otra vez involucrado el conocimiento porque nos impide saber cómo va a ser, pero al saber cómo va a ser, lo que queremos es saber cómo va a ser objetivamente. Entonces, como no, a priori no lo conocemos, cómo es el mundo, necesitamos postular que el mundo pudo, de hecho, objetivamente, haber sido de distintas formas, ¿no? Entonces, esa es una pequeña razón de por qué la ciencia, una razón generalota, ¿no? De por qué la ciencia necesitaría modalidad. Otra es esto que digo acá. Está aquí. Una teoría, comillas, que explique solamente el comportamiento actualizado hasta ahora, difícilmente es una teoría en un sentido sustantivo. Es un resumen del pasado, ¿no? Si solo nos explica lo que ha pasado antes, pues es un resumen del pasado, pero al elaborar la estructura teórica de una ciencia empírica no se busca que solamente sea capaz de explicar un rango limitado de datos sobre los sistemas actualizados, los sistemas de hecho existentes, que estudia la teoría, pues quienes practican la ciencia quieren que explique y prediga también datos potenciales, ¿no? Y eso es muy importante. Ya les digo, lo de Gatel y la curva de casos es un ejemplo. Pero aquí hay otro. Una teoría mecánica que solamente explica la evolución de los sistemas que pesan 5 kilos, digamos, pero no 50,000, estaría restringida de forma poco natural. Es un ejemplo muy artificial, pero lo que quiero decir es esto. Igual solo vemos en el mundo sistemas de 5 kilos o de 10, igual y nunca vemos sistemas de 5,000 millones de kilos, digamos. No importa. La mecánica no debería restringirse solamente a los sistemas que vemos. Si piensa que si la misma teoría física permite la existencia de sistemas con 5,000 millones de kilos, no importa que de hecho nunca los veamos o que pensemos que nunca los vamos a ver por razones externas o extrínsecas a la teoría. Mientras sean posibles dentro de la teoría tiene que explicarnos cómo se comportaría, cómo se movería, o sea, a fin de cuentas nos tiene que decir, supongamos, la mecánica de Newton, nos tiene que decir cómo se movería la velocidad, ¿no? La aceleración de un sistema de 5,000 millones de kilos de masa, ¿no? Entonces es eso. Quizá no sepamos si alguna vez encontraremos sistemas de 50,000 kilos o 50,000 millones, pero la teoría nos avergonzaría si alguna vez lo hiciéramos, ¿no? Incluso si nunca los encontráramos, de todos modos, si nada en la naturaleza de los sistemas evita que pesen 50,000 millones de kilos, la restricción contrafáctica parece arbitraria y debería contar contra la teoría, ¿no? No solo para las teorías, también para los modelos. Bueno, entonces, dos grandes razones, ¿no? De por qué utilizar modalidad. Porque no conocemos a priori el estado actualizado del mundo, sino que las teorías están diseñadas para predecirlo y porque hablar solamente del comportamiento que hasta ahora se ha actualizado, e incluso que se dará en el futuro, le restaría poder explicativo, ¿no? Ok. Bueno, entonces, siguiendo con la presentación. No lo puse aquí porque dije, bueno, va a ser mucho texto y mejor pongo la tesis y ya. ¿Por qué la ciencia necesitaría modalidad? Bueno, ya les digo. Entonces, pero insistiendo en como el análogo de los argumentos de Quine, de Benacerraf, de Field, uno podría decir, bueno, en vez de... bueno, perdón. Entonces, déjame regresar un segundo. Les digo, tenemos caminos fáciles y difíciles en las estrategias nominalistas, ¿no? Fácil es solamente como se le llama al tipo de estrategia de reescritura de la ciencia, a la Field, de tomar la teoría newtoniana y escribir otra que no use números, funciones, lo que sea, que solo use relaciones entre objetos concretos, y que tenga al menos la misma poder predictivo, que sea igual de empíricamente adecuada. Y dice Field, bueno, también nos gustaría que tuviera otras virtudes metateóricas, ¿no? Más sencilla, más simple, etcétera, para poder como que sea un competidor real, ¿no? Es el camino difícil. Ahora, lo importante para mi debate, el debate que estoy poniendo aquí, es
en el tema del objetivismo que yo defiendo contra el demodalismo, no hay intentos de hacer, de modalizar a las teorías. Es decir, no hay caminos difíciles que se hayan tomado, ¿no? Nadie ha intentado reescribir ninguna teoría sin espacios de posibilidades que no tenga ninguna teoría que ya tenga espacios de posibilidades que no tenga, ¿no? Eso. Bueno, quizá esto lo tengo que matizar porque quizá la misma reconstrucción de Field, bueno, pero es que reconstruye una teoría que no las tenía. En fin, bueno, por ahora tomen esta afirmación, no hay tal caminos difíciles. Entonces, eso, no estoy diciendo que eso muestre que no pueda haberlo, solo no los hay, entonces no podemos discutir con ellos. Entonces, lo que voy a hacer es considerar algunos posibles caminos fáciles que se podrían tomar, que tampoco los hay, estrictamente hablando con las teorías científicas, para el demodalismo, pero que se podrían tomar basados en otras posturas en filosofía de la ciencia y en metafísica de la modalidad, que podrían usarse para llevar a cabo un camino fácil de reinterpretación de la ciencia de forma que no esté comprometida con la modalidad. Entonces, voy a explicar esto brevemente. Son algunas posturas fáciles, por decirlo así, y en realidad el objetivo del artículo no es demostrar concluyentemente que no sirven o que no van a funcionar, sino decir, bueno, está eso, me gustaría verlo, no, nadie lo ha hecho, pero aquí hay unas dudas preliminares de por qué no se podría, o por qué creo que no se puede hacer, ¿no? ¿Por qué no de entrada me fijé en el demodalismo sino en el objetivismo? Pues ahí van unas dudas, ¿no? Pero entonces, bueno, vamos a explicar algunos de estos. El primero es simplemente negacionismo, ¿no? Alguien que te diga, perdón, que te diga, mira, sí hay espacios de posibilidades en las ciencias, pero ¿por qué simplemente no los ignoramos cuando llegue el momento de distribuir el peso ontológico? Es decir, cuando llegue el momento de decir a qué qué partes de la teoría refieren a algo que existe en el mundo. Es una metáfora para decir eso, ¿no? Entonces, eso es lo que llamo negacionismo. Es decir, sí, mira, sí están, pero no describen la realidad, ¿no? Simplemente no se refieren a nada. Bueno, entonces, mi duda inicial contra el negacionismo es, mira, una vez que veamos que las teorías científicas en general sí usan la ideología modal, es decir, conceptos modales, y términos y categorías gramaticales modales, y que dicha ideología realiza un importante trabajo teórico, como voy a mostrar pues, después, ¿no? Con los argumentos. Perdón, ¿qué tipo de razón podríamos tener en contra de tomar a los espacios de posibilidad como candidatos bona fide para representar estructuras objetivas, ¿no? Es decir, no basta con la mera negación, ¿no? Ninguna suposición empirista o humeana, en el sentido pues, más como de Sider y de Lewis, empirista o antirrealista, tiene priors variaciones. Esto de priors variaciones lo pongo en la twist, pero digamos, ninguna de estas nos da como información previa que después podemos usar para actualizar nuestras creencias, que sea tan sólida como lo que se requiere para triunfar sobre las explicaciones científicas exitosas, ¿no? Lo que estoy usando aquí es como esta metodología de decir, mira, sí hay algunas ideas filosóficas, pero el naturalismo consiste, o parte de lo que yo entiendo como naturalismo, es decir, la filosofía no tiene prevalencia epistémica sobre lo que dice la ciencia. Es decir, hablando de lo que dice la ciencia, la filosofía no debe tener prevalencia sobre lo que dice la ciencia misma, sobre lo que ella misma dice. Claro, la ciencia no dice nada, así como la filosofía no dice nada. Quienes sí hablan son la gente que se dedica a la filosofía y a la ciencia, ¿no? Por supuesto. Bueno, la navaja de Occam, como principio de minimizar, de no postular entidades innecesarias, tampoco es muy relevante en la medida en que el poder explicativo sí justifica postular ontología, ¿no? Es decir, ¿por qué es razonable postular que ciertas cosas existen? Bueno, una de las razones puede ser que postular eso aumenta el poder explicativo. Podemos explicar más cosas, ¿no? Entonces, la navaja de Occam es, si no hay poder explicativo suficiente, no está justificado. Sí, en 15 minutos. Sí, ya voy avanzado. Bueno, instrumentalismo.
Entonces, una lectura instrumental de los espacios de posibilidad los consideraría como dispositivos puramente matemáticos que sirven propósitos teóricos o calculativos, no sé, calculacionales, que son al final del día prescindibles al considerar compromisos ontológicos. Entonces, esta es la idea instrumentalista, ¿no? Que son puros aparatos, pues, como usar un ábaco, ¿no? O sea, nos sirven para formular, para calcular, pero no debemos como tomarlos en serio ontológicamente, digamos, ¿no? Se parece un poco al negacionismo, de hecho, pero he intentado distinguirlos. Bueno, entonces una opción es hacer una estrategia de reescritura, un camino difícil. De nuevo, no he visto tal cosa, no la conozco, no la hay, hasta donde yo sé. Y bueno, entonces, pero la otra opción es un camino fácil, que será una estrategia de reinterpretación, no de reescritura, que mantendría la teoría en su forma actual, solamente leyendo de manera no realista a sus afirmaciones modalmente cargadas, como aquellas que requieren de un espacio de posibilidades. Si la teoría así leída es al menos tan atractiva como la teoría leída de manera realista, esto da muy buena evidencia de que la ideología modal, al final del día, sí se puede, sí es prescindible, ¿no? Sí podemos dejarla de lado. Entonces, la idea es leer la teoría de forma que cuando habla sobre posibilidades, no hable sobre posibilidades, básicamente. Entonces, varias posibilidades teóricas aquí. Lecturas no realistas de afirmaciones modales. Esto es en la metafísica modal analítica tradicional, ¿no? La que hace la gente sentada en un sillón, ¿no? Bueno, yo también agarro el libro o el artículo y analizo la teoría sentada en un sillón, pero lo que quiero decir es como lo que se conoce como armchair philosophy, ¿no? O filosofía de sillón un poco. Bueno, y que es muy útil para muchas cosas, teóricas al menos. Por ejemplo, una afirmación como tal y cual es posible, una posibilidad es que signifique que tal y cual es concebible, solamente eso, o matemáticamente representable, ¿no? Otra posibilidad es que sí signifique tal y cual es posible, sí signifique que eso es posible, pero sus condiciones de verdad, las condiciones de verdad de afirmaciones como esa, tienen algo que ver con nosotros, nuestras mentes, nuestros idiomas o algo así. Es decir, tal y cual es posible, sí, solamente sí. Nosotros convenimos en tal posibilidad, o yo puedo imaginarlo, o pues otra vez yo puedo concebirlo, o el significado de los términos no es contradictorio con, etcétera, ¿no? Algunos incluso han propuesto que ni siquiera tiene condiciones de verdad, ¿no? Son estos programas expresivistas, como el de este cuate inglés que se me olvida su nombre, Blackburn, que tratan de tener eh, como digamos, lo semántico expresivista que utilizan en ética, como lo de Hume, ¿se acuerdan de ética? Que decía cosas como cuando uno dice X es malo o hacer X es malo, lo que uno quiere decir es ¡bú! Para hacer X, ¿no? Digo, es una caricatura, pues, pero esta es la idea del expresivismo, la idea central, ¿no? Cuando uno dice hacer X es bueno, lo que uno quiere decir es bien por hacer X, ¿no? Es decir, solo uno, con los términos morales uno solo expresa su actitud de rechazo o de aceptación. No hay ninguna forma platónica del bien, a la Platón o a la Moore. No. Esta es la idea expresivista. Y la idea expresivista en modalidad es un poco parecida. Es cuando uno quiere decir es posible que hoy llueva, o digamos, es posible que hoy llueva, uno no quiere decir hay un mundo posible. No es una descripción de hecho. Uno está expresando que por ejemplo, esta es una opción, uno está expresando que por todo lo que uno sabe, va a llover, ¿no? Entonces, no es es un discurso de hecho, no tiene condiciones de verdad, sino de expresibilidad. ¿No? Entonces, esos son diferentes programas que, de nuevo, son explorados en metafísica analítica y filosofía del lenguaje tradicional y que se podrían aplicar acá. Tengo dudas. Por ejemplo, este es el ejemplo que les mencionaba la vez pasada. Cuando un economista se pregunta si tal o cual estrategia, en el sentido técnico de la teoría de juegos, es dominante, su pregunta es una pregunta modal. ¿Qué pasaría en tales o cuales circunstancias si se llevara a cabo o si se usara tal curso de acción, ¿no? Es decir, tal estrategia. Esta pregunta, es decir, el concepto técnico de estrategia en teoría de juegos, donde estrategia dominante en teoría de juegos es ese, es una estrategia tal que, bajo las diferentes opciones en el juego en cuestión,
No importa cuál opción suceda, no importa qué hagan los demás agentes, quien está usando esa estrategia siempre tendría una paga, una utilidad, un resultado mejor que haber usado otra estrategia, ¿no? Entonces se dice que esa estrategia domina a las demás. Es una estrategia, en este caso, estrictamente dominante, ¿no? Entonces, ese es un concepto modal, obviamente, porque está hablando de una estrategia es dominante, sí, solo sí. En todas las demás posibles opciones, daría mejor resultado que las demás estrategias, ¿no? Entonces, cuando una economista se pregunta sobre eso, no se está preguntando qué puedo yo concebir o decir sin contradecirme. Parece estar preguntándose sobre las cualidades que esa estrategia tiene, con independencia de lo que ella misma piense o hable, no sobre las cualidades que esa estrategia tiene, debido a cómo ella concibe o habla, ¿no? Entonces, imagínense una economista que asesora al gobierno en, no sé, una guerra y utiliza teoría de juegos. Y entonces el economista dice, mira, tú tienes que utilizar una estrategia dominante porque es lo mejor que puedes hacer. Entonces se pregunta, a ver, ¿cuál de las posibles estrategias son dominantes? ¿Cuál de las estrategias sí, que tenemos a la disposición son dominantes? Esa pregunta, más bien es la estrategia dominante. Esa pregunta, ¿cuál de estas es la estrategia dominante? No es una pregunta sobre lo que ella quiere decir o sobre lo que se imagina. Es una pregunta sobre la estrategia, ¿no? Sobre ese objeto concreto que es una estrategia, una secuencia de comportamientos, si quieren, ¿no? Entonces, no es, de nuevo, una pregunta que case bien con estos programas antirrealistas. Esa es la idea, ¿no? Veo que hay algunos comentarios en el chat, ya casi acabamos. Ficcionalismo es otra opción, se parecería un poco a lo de Field, que también es una estrategia ficcionalista en filosofía de las matemáticas. La estrategia ficcionalista toma aquello que representan los espacios de posibilidad como criaturas de ficción, ¿no? Así como el plano sin fricción o el razonador ideal, que son criaturas. Es decir, en teoría es como, no sé, en la física uno piensa, bueno, si tuviéramos un plano sin fricción, el objeto mantendría su estado de movimiento eternamente, ¿no? Por la ley de la inercia, ¿no? Si está en reposo, o si consideramos un marco de referencia en el que está en reposo, pues el objeto jamás se movería, no hay fricción, no hay ninguna fuerza, y está en reposo, entonces jamás se movería. Si está en un movimiento inercial, ¿no? De aceleración cero, una velocidad constante, y está de nuevo en un plano, y no hay fricción, no hay nada que lo detenga, no hay nada que lo impulse, no hay ninguna fuerza, el movimiento se seguiría moviendo eternamente, ¿no? Para hacer esa explicación de la ley de la ley de la inercia que les acabo de decir, se habla de un plano sin fricción, que no es una entidad real. En el mundo hay fricción, ¿no? Por supuesto, como resultado de la interacción entre partículas y lo que sea, pero a un nivel emergente, digamos, hay fricción, ¿no? Es lo que permite que las cosas no se muevan eternamente. Hay fricción, pero son criaturas de ficción, que se postulan para explicar conceptos como en este caso la inercia. O razonador ideal, que también se postulan, por ejemplo, para explicar cosas en teoría de juegos o en teoría de la decisión, ¿no? No existe un razonador ideal, nuestro cerebro está limitado, pero lo postulamos o usamos ese concepto para hablar de cosas que sí existen, del razonamiento de personas concretas y limitadas como nosotros. ¿Okay? Entonces, la propuesta aquí es que, así como no existen razonadores ideales o planos sin fricción, así no hay posibilidades que representen los espacios de posibilidad, sino todas esas afirmaciones son falsas, son ficticias, así como decir hay planos de fricción es falso, hay planos, perdón, sin fricción es falso, o como decir hay razonadores ideales es falso, ni la mejor computadora es un razonador ideal. Así sería falso decir es posible que suceda tal cosa, ¿no? Bueno, entonces siguiendo la analogía con matemáticas, el ficcionalismo matemático, esta postura en filosofía de las matemáticas, requiere demostrar que las matemáticas son conservativas, ¿no? En un sentido técnico, que de hecho es algo que parte del proyecto de Field en el libro que les menciono, Science Without Numbers. Es decir, que incluso si las matemáticas son falsas, si son historias de ficción, básicamente, su uso en la teoría científica no entra en conflicto con la verdad de la teoría científica. No se pueden hacer nuevas inferencias sobre el tema cuando uno añade la matemática, ¿no? Entonces, la conservatividad es importante porque si Field dijera,
Las matemáticas son ficticias, son falsedades, literalmente falsedades. Es falso decir que 2 más 2 es 4 porque no hay número 2, no hay número 4. Es lo que dice Field, así. Eso es literalmente falso. Um, si no fueran conservativas, entonces esa afirmación filosófica de Field, metafísica de no hay 2, no hay 4, entraría en conflicto con la ciencia porque cuando la física menciona el número 2, cuando te dicen, esta botella pesa 2, no sé, 2 centígramos, lo que sea, no sé cuánto pese, uno estaría diciendo cosas falsas, ¿no? Pero entonces, no, Field muestra que las matemáticas son conservativas, ¿no? Y yo digo, si preservamos la analogía entre ficcionalismo y demodalismo, los resultados sobre conservatividad también deberían ser parte esencial de un proyecto de demodalización ficcionalista. Pero no tenemos tales resultados otra vez, ¿no? Y de hecho, digo, no lo puse aquí, pero lo digo en la tesis, no, yo creo que no podríamos tenerlos porque simplemente si fuera falso que, por ejemplo, que hay otras opciones ante un agente en un juego, entonces sería literalmente falso decir que una estrategia es dominante, ¿no? Por la definición de estrategia dominante que les mencioné hace rato. Es que me quedé pensando porque, bueno, ¿qué tal si solo hay una posibilidad y entonces trivialmente es dominante? Tengo que pensar eso. Bueno, finalmente la última que voy a revisar y yo con esto, bueno, y después ya solo voy a explicar el argumento central ya. Pero la última teoría de modalista fácil que voy a revisar es el humanismo de Sider, que es algo como esto. Este cita literal de Sider en su, creo que penúltimo libro, 2011, esto es cita literal de Sider. El libro se llama Writing the Book of the World, escribiendo el libro del mundo, ¿no? Y dice esto, para el Humeano, la necesidad no recorta en las junturas. Esta es una idea técnica de Sider, ¿no? La idea es, aquello que recorta en las junturas es una clasificación objetiva y aquello que no recorta en las junturas es arbitrario, ¿no? Una clasificación arbitraria. Piénsenlo así, mejor vamos a ver un ejemplo que doy en el libro. Creo que se los mencioné la vez pasada, pero igual sirve otra vez, rápidamente. Eh, eh, quizá debe haber, pues, es que iba a ser mucho texto, pero... lo que dice Borges, ¿no? En este ensayo llamado El idioma analítico de John Wilkins. Dice, bueno, mira, había un viejo manuscrito chino, quizás es ficticio, pero no importa, para el objeto, digo, el ejemplo es cierto, ¿no? Había un manuscrito chino en donde había una clasificación de los animales, ¿no? Que decía, los animales se dividen en pertenecientes al emperador, embalsamados, amaestrados, lechones, sirenas, fabulosos, perros sueltos, incluidos en esta clasificación, que se agitan como locos, innumerables, dibujados con un pincel finísimo de pelo de cabello, etcétera, que acaban de romper el jarrón y que de lejos parecen moscas, ¿no? Entonces, esa clasificación es muy arbitraria en comparación con la clasificación que hace la zoología. Entonces, esto es para ilustrar el concepto de Sider. Sider te diría la comparación esta de los animales que de lejos parecen moscas y fabulosos. Es una comparación, es una clasificación que no recorta en las junturas de la realidad. No está clasificando las cosas de una forma objetiva. En cambio, la clasificación que hace la zoología, no sé, por ejemplo, digo, no sé, entre ovíparos y vivíparos, esa es una clasificación objetiva. Ahí está recortando algo importante sobre la estructura de la realidad. Hay una diferencia importante entre ovíparos y vivíparos, ¿no? No hay una diferencia objetiva importante entre animales que de lejos parecen moscas y animales que se agitan como locos, ¿no? Esa es la idea. Bueno, regresemos. Sider, la idea del humanismo de Sider. Bueno, dice, hay muchos candidatos de significado para necesario que corresponden a diferentes ciertos tipos que nuestra comunidad podría elegir, ¿no? Es decir, la palabra necesario o posible o las palabras modales podrían significar muchas cosas y todas son igual arbitrarias, ¿no? Como ninguno de estos candidatos cortan las junturas, nuestra comunidad lingüística es libre de elegir la que más le guste. Quizás la elección sea arbitraria, quizás refleja algo importante sobre el papel que juega necesario en nuestra vida conceptual, en cuyo caso los hechos son subjetivos o proyectivos. Lo más probable es que la verdad esté en algún punto intermedio, es decir, quizá
La elección del significado de necesario es entre arbitraria y tiene algún papel subjetivo para nuestras vidas, ¿no? Pero el punto de Sider es, no hay una clasificación objetiva, no hay una distinción objetiva que recorte en las junturas de la realidad entre lo posible y lo contingente y lo necesario, lo posible y lo imposible. Es una clasificación arbitraria, así como la clasificación entre animales que de lejos parecen moscas y animales que se agitan, o no sé cómo decía, que se agitan mucho, es una clasificación arbitraria. No es como la clasificación entre ovíparos y vivíparos, o entre electrones y fotones. No es una clasificación objetiva así, ¿no? Dice Sider. Entonces, un modalista Sider-Humeano no niega que haya modalidad, simplemente toma los hechos modales como algo arbitrario, tan arbitrario como los hechos sobre qué ropa está de moda ahora, o como la información sobre qué me gusta cuando tengo hambre, ¿no? O sea, la clasificación entre ropa que está de moda y ropa que no está de moda no es una clasificación no objetiva, ¿no? Depende de nosotros, es muy arbitrario. ¿Qué me gusta cuando tengo hambre? Pues a veces me gustan los hot dogs y a veces los tacos o lo que sea, ¿no? O las ensaladas o las sopas Maruchan. No es una clasificación. Uno no debería clasificar a los objetos en el mundo por la clasificación de lo que le gusta a este güey, ¿no? Cuando tiene hambre y lo que no le gusta, ¿no? Los demodalistas humanos consideran que la ideología modal es tan superficial como los conceptos de lo trendy, lo que está de moda, y lo que me gusta cuando tengo hambre. Yo creo que no, obviamente. Mi desafío para ellos es el siguiente. Si la ideología modal fuera arbitraria, como piensa Sider, ¿por qué es tan útil para entender, redactar y trabajar teorías científicas, tanto especiales como fundamentales? Y de hecho, hay una sección específicamente donde digo, mira, muchas clasificaciones científicas importantes requieren del espacio de posibilidades. ¿Okay? Bueno, esos son los caminos fáciles. Puse dudas para cada uno de ellos. Son los que se me pudieron ocurrir. Seguramente hay otros en el espacio de teorías. Yo no los conozco, son los que se me ocurrieron. Y no digo haberlos refutado así, knockdown, ¿no? Así, knockout y ya fuera del ring, sino solo digo, bueno, tengo dudas, no veo cómo esto podría funcionar y si alguien cree que sí, pues me gustaría verlo, ¿no? Es más bien eso. Bueno, voy a cerrar nada más con el argumento central. Ya en todo caso después vemos ejemplitos y así, ¿no? Esto es la parte filosófica, digamos. Argumento central. Ay, perdón. ¿Qué estoy haciendo? Nada más voy a ver que ponen algo aquí en el chat. Quizás es ficción. Sí, sí, el buen Borges. Bueno, perdón. Entonces, argumento central. Primera premisa, las teorías científicas utilizan espacios de posibilidad para X, o sea, para ciertas cosas. ¿Qué cosas? Ya lo mencioné, son 6 que yo he podido distinguir. 6. Y que son las que desarrollo después, ¿no? Pero el argumento central es esta estructura. Utilizan espacios de posibilidad para ciertas cosas. La interpretación científica estándar de esos espacios. Claro, no he explicado qué quiero decir con espacios de posibilidad, ¿no? Pero piensen así, un conjunto de mundos posibles, un conjunto de estados. Es que, digo, una de las cosas que digo en la tesis es, no tiene mucho sentido dar así como una definición filosófica de X es un espacio de posibilidad, sí, solo sí, 1, 2, 3, 4. No tiene mucho sentido. Lo más que se puede decir es un formalismo matemático que representa posibilidades. Y ya, a veces ni siquiera son espacios en el sentido literal, puede ser un mero conjunto. Bueno, serán espacios en el sentido trivial de la topología, de que a cada conjunto le puedes poner una topología y ya hacerle un espacio topológico. Pero en un sentido más sustantivo de espacio, pues tenemos desde las matrices de la teoría de juegos, ¿no? De las opciones, que les decía. Si el dilema del prisionero, si el prisionero A habla, si no confiesa, si el B habla o no confiesa, una matriz así, o la matriz, la tabla de verdad de la lógica proposicional, de P o no P, y pones la matriz, la tabla de verdad, es un espacio de posibilidades también. Entonces, caen dentro de la categoría. Y espacios muchísimo más complicados, como la teoría cuántica de campos, del modelo estándar, del acelerador de hadrones y todo eso, donde tienes objetos matemáticos muy, muy complejos, ¿no? Lo que se conoce como espacios fibrados, ¿no? Un espacio base y a cada punto le asignas a otro tipo de objeto, regularmente un espacio también en sí mismo, ¿no? Entonces, todos esos son espacios de posibilidades. Desde los más sencillos, una tablita de verdad, bueno, no sé, 4 renglones y
hasta los más complicados, ¿no? Pero caen bajo esta categoría porque son formalismos matemáticos que se utilizan para representar posibilidades. Pueden ser estados posibles, pueden ser otras posibilidades, como igual y vemos después, ¿no? Entonces, por eso no di una definición analítica, solo es esta idea general de formalismos que representan posibilidades. Bueno, la interpretación científica estándar de los espacios de posibilidades, que son eso, representaciones de aspectos modales del mundo, es decir, de posibilidades. No existe una versión no modal de tales teorías. Esto es un claim, una afirmación fáctica, de hecho, de lo que hay. No hay tal cosa, no estoy diciendo que no pueda haberla, ¿no? Conclusión, por lo tanto, la ciencia utiliza representaciones modales para X. 6 usos que ya mencioné. Siguiente premisa, X, ese uso se requiere para la ciencia que tenemos. En la tesis, la vez pasada vimos que puse esencial, eso ya no es esencial, sino se requiere para la ciencia que tenemos. Porque si no esencial suena a indispensabilidad, que no es lo que estoy diciendo, es inviabilidad. Así como para explicar su éxito, ¿no? Es decir, parte del éxito de la ciencia es que puede predecir, que puede clasificar, que puede explicar. Y eso, como explico en las siguientes secciones, se hace utilizando espacios de posibilidades. Por lo tanto, una ciencia sin representaciones modales es inviable, pues por definición, ¿no? Siguiente premisa, si el mejor conocimiento científico disponible es inviable sin las representaciones de un tipo específico, entonces inferir que estas reflejan un aspecto objetivo de la realidad está justificado. Y esta es una premisa que yo no defiendo aquí, que solo, bueno, hablo un poco de esto en la introducción, no mucho, pero es una premisa fundamental, digamos, del naturalismo filosófico, la idea de que la ciencia nos provee de conocimiento objetivo, entonces sus compromisos ontológicos, pues es justificado suponer que los hay, ¿no? Una tesis básica del realismo y el naturalismo, ¿no? El realismo científico. Finalmente, conclusión 3. En realidad, obviamente son tres argumentos encadenados, ¿no? Pero bueno, los pongo juntos y le llamo argumento central. Por lo tanto, está justificado inferir que las representaciones modales reflejan un aspecto objetivo de la realidad. Y de nuevo, este es mi... Ay, perdón. Creo que puse pausa de compartir pantalla, ya. Este es mi argumento central y lo que resta de la tesis es básicamente explicar estos usos X, ¿no? Que de nuevo son 6, entonces en realidad esta es una estructura que nos da 6 argumentos, ¿no? Cambiando cada uso X. Ejemplo, las teorías científicas utilizan espacios de posibilidades para definir conceptos importantes para esas teorías, sin las cuales la teoría pues, no existiría o no existe. Otra vez es una afirmación de hecho. La interpretación científica de esos espacios es que son representaciones modales, por lo tanto la ciencia utiliza representaciones modales para definir conceptos importantes, pero esos conceptos, definir conceptos importantes se requiere para la ciencia que tenemos, etcétera, ¿no? Y así con lo demás, para dar sus explicaciones, y así, ¿no? Ese es el argumento central, y ya lo demás es ver los argumentos, ya no lo puse aquí porque dije, bueno, van a ser 500, bueno, sí puse algunas, pero dije, van a ser 500 láminas y no creo que veamos a detalle, ¿no? Entonces mejor ya, si, no sé si los comentaristas, a los que ya vamos a pasar, si quieran cuestionar algún ejemplo o si alguien más quiere ver algún ejemplo y eso, pues con gusto, ¿no? Pero hasta aquí llega como la parte, pues, filosófica, ¿no? Lo demás, les digo, es exponer la teoría. Y pues es todo, perdón, me tomé más tiempo. Ya, con eso acabo, voy a dejar de compartir y gracias. Ay.